Buenas tardes, el tema que vamos a ver hoy es enfermedades transmitidas por alimentos. El expositor es Carlos Areníbar Saucedo, su servidor, y bien, vamos a revisar el índice de la clase. Este abarca desde los objetivos, definiciones, hasta tratamiento y vigilancia y prevención. Es un tema bastante amplio en el cual, bueno, vamos a intentar resumir los temas más importantes. Aquí podemos ver que los objetivos es identificar a los microorganismos o sustancias que producen toxinfecciones alimentarias, familiarizarse con el cuadro clínico de una toxinfección en general y en específico por patógeno, a su vez ser capaces de otorgar un abordaje diagnóstico y evaluar el requerimiento de tratamiento de soporte y si lo amerita, tratamiento antibiótico. Y por último, una breve actualización sobre medidas de prevención y vigilancia. Podemos definir una toxinfección alimentaria como una enfermedad producida por comida contaminada con microorganismos, toxinas o químicos. La transmisión generalmente se produce por vía oral, por ingerir comidas o bebidas contaminadas, así como al estar masticando fomites. Brote se define como, como cuando una toxinfección se produce en dos o más personas que compartieron algún alimento en específico. Y vemos que de la epidemiología se estima que 48 millones de casos anuales nuevos, de estos se hospitalizan alrededor de 128,000 y fallecen 3,000 personas. No parece mucho, pero a fin de cuentas representa casi la mitad de la población de México, más o menos. Y en este caso, bueno, se estima un gasto de 51,000 a 77,000 millones de dólares. La CDC cuenta con una red de vigilancia epidemiológica denominada Foodborne Diseases Active Surveillance Network, en el cual, bueno, evalúa 49 microorganismos en total, les da seguimiento a estos, a los brotes que estos producen, pero bueno, se enfoca principalmente a 9, de los cuales el norovirus, Salmonella, Clostridium perfringens, bueno, aquí no viene, pero también Bacillus cereus, es de los que más comúnmente se están evaluando y reportando en esta red epidemiológica. Vemos que de todo el porcentaje, el 46% de los casos los representan los norovirus, Salmonella 23%, E. coli productora de toxina Shiga en un 5%, Campylobacter también en un 5%, Clostridium perfringens en un 5%, Bacillus cereus 2%, lo comparte con Staph aureus y la toxina que este produce, y el resto de los microorganismos lo van a componer únicamente un 12%. En la información que nos reporta la CDC en abril del 2017, podemos apreciar que tanto en Campylobacter, Salmonella, Shigella, E. coli, Vibrio y Yersinia la incidencia ha ido en incremento, no necesariamente porque haya más enfermos, sino que ahora se están detectando más. También se deben evaluar factores que se asocian a toxinfecciones, como las características de los alimentos, si existe transmisión o no ligada a los alimentos, poblaciones vulnerables, estacionalidad y localización geográfica. De los alimentos, en el caso de la enterotoxina estafilocócica, vemos que generalmente contamina jamón, carne de aves, carne de res, huevo, pasta, sándwiches, ensalada de papa, y podemos apreciar en esta gráfica que desde 1998 a 2018 ha ido en decremento la incidencia de estas toxinfecciones. El factor principal por el cual ocurren estas o la contaminación de los alimentos es la manipulación de los mismos por una persona que tenga alguna lesión purulenta en las manos, es lo principal. También en países donde se consumen muchos productos lácteos, una mastitis bovina también es una fuente de contaminación importante. El Bacillus cereus se asocia a alimentos ricos en algodón. Las toxinfecciones que se producen por esto casi siempre las vamos a encontrar en comida china, en buffets sobre todo, donde vamos a encontrar arroz que se cocina y se almacena por mucho tiempo. Es por eso que se denomina como la intoxicación del buffet de comida china. Y bueno, aquí vemos también un decremento no tan marcado como en el caso del Staphylococcus aureus, pero a fin de cuentas se ha ido disminuyendo con el paso de los años la incidencia de estos brotes. Bueno, una imagen de cómo se ven los bacillus.
Y bueno, en el caso de los brotes por Clostridium perfringens, estos se dan principalmente en productos provenientes de aves que están mal almacenados o que duran mucho tiempo después de cocinarse a una temperatura entre 15 y 50 grados. Esto lo que va a promover es la germinación de las esporas y por ende la proliferación del microorganismo ya después de que, de que el alimento está cocinado. En este artículo de Mia Lindström lo que podemos rescatar es el flujograma en el cual, bueno, la comida que ya está contaminada se cocina. A esta cocción sobreviven las esporas, las cuales tienen una replicación lenta, ya vimos entre 15 y 50 grados, lo cual a fin de cuentas se va a ingerir con los alimentos y se va a producir una proliferación dentro del organismo que ingirió ese alimento que produce una nueva, que favorece una mayor producción de Clostridium y por ende una intoxicación alimentaria. Las toxinfecciones por E. coli O157 son cosmopolitas, las podemos encontrar en prácticamente todos los alimentos. ¿Y de qué depende? De que se contamine el alimento, depende del ambiente en el que éste se produce o en el cual se maneja. En este artículo en el cual se está evaluando la presencia de E. coli en la costa de California, podemos ver que el campo de espinacas que estaba contaminado coincidía con la reserva de cerdos salvajes, de los cuales provenía la E. coli. Se paseaban y pues contaminaban con su materia fecal el cultivo. Y en este caso pues fue el origen del brote. Continuamos, la Salmonella no typhi proviene de alimentos como carne de anfibios, aves, reptiles silvestres o diversos otros mamíferos. También se puede encontrar en carne de aves de corral, de res, pescado, huevos, cereales, alimentos congelados. Y la salmonela de tipo serotipo enteritidis también puede penetrar el interior de los huevos y contaminar el interior de los huevos. Por eso no se recomienda que estos alimentos sean consumidos crudos. En personas que tienen la costumbre o el hábito de tomar leche cruda o mal pasteurizada, pues podemos encontrar infecciones como por la misma E. coli, otro tipo de E. coli, productores de toxina Shiga, Salmonella, Campylobacter, Brucella, Listeria o Shigella, por comentar algunas. Aquí podemos ver que de 1993 al 2006 se ha ido también en incremento la proporción o el número de brotes asociados a la ingesta de productos lácteos, ya sea pasteurizados o no pasteurizados. A partir del 2006 a la fecha, los casos han ido disminuyendo, pero siguen siendo más que en 1995 o 97. Y bueno, en los brotes ocasionados por Shigella, estos son más comunes en alimentos frescos o crudos. Se puede encontrar frecuentemente en ensaladas de papa, ostras, ensaladas que tengan lechuga o cualquier ensalada en general, salsas. Y bueno, en este reporte epidemiológico vemos que también ha ido en decremento el número de brotes que han ido ocurriendo desde 1998 hasta el 2008, que fue el último año en donde se llevó a cabo esta vigilancia. También existe el factor de que no todas las toxinfecciones son ligadas a alimentos, sino también al consumo de agua potable. En este caso, Giardia es el principal microorganismo que contamina. Y también consumo de agua de piscinas, en la cual podemos encontrar Cryptosporidium. También se puede encontrar o estar en contacto con animales o personas infectadas, así como con diversos fomites. Por comentar algún ejemplo, personas que toman un mondadientes o un palillo para retirarse pedazos de carne entre los dientes también están en riesgo de tener una toxinfección no relacionada a alimentos. Las poblaciones más vulnerables son personas mayores de 65 años, aquellas que tengan inmunodeficiencias primarias, VIH, sobre todo si se encuentra la persona infectada con salmonella, shigella o ciclospora, personas que están embarazadas, en este caso las mujeres y el producto son especialmente susceptibles a listeria, personas que tienen cáncer, tratamiento inmunosupresor, diabetes o desnutrición. En estas personas existe una mayor probabilidad de que ocurra la toxinfección y si ocurre, esta puede llegar a ser mucho más grave o severa. La estacionalidad, esto es importante para algunos organismos, como en el caso de Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, Vibrio, Giardia, etc.,
que son más comunes en meses de verano. Clostridium perfringens se produce durante todo el año, no tiene grandes variaciones con las estaciones. Yersinia se produce principalmente en invierno y en primavera. Y bueno, algunas otras que no necesariamente están en relación con la estación, pero sí con algunos otros fenómenos que pueden estar acompañando a una estación, como es la marea roja. Y en este caso incrementa el número de intoxicación por mariscos o ciguatera. De la localización geográfica, las zonas que tienen altas concentraciones de ganado son más propensas a tener alimentos contaminados, como ya vimos en el ejemplo de los cerdos salvajes, bueno, por la materia fecal del animal, que puede contaminar los cultivos. Vivir en estados costeros es un factor de riesgo para la adquisición de infecciones por vibrio, sobre todo para hemolíticos o cólera. Y bueno, también debemos tener en cuenta la tropicalización de las enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente había enfermedades limitadas o transmisiones o enfermedades transmitidas por alimentos limitadas a alguna región geográfica, pero que a través de la globalización ya la podemos encontrar este mismo alimento en Walmart. Y este es un resumen de los datos epidemiológicos que acabamos de comentar, cuáles son las etiologías, a qué alimentos se asocian, en qué estación del año se producen más y en qué región geográfica pueden presentarse en mayor medida. Ahora, la cosmovisión de la comida afecta a las toxinfecciones alimentarias. Como ya vimos en el ejemplo de Bacillus cereus, podemos encontrar que alimentos ricos en almidón van a representar un medio propicio para que el microorganismo se desarrolle. Sin embargo, bueno, en este estudio también, también de la ITSA, se documentó que la comida mexicana ha presentado mayores brotes de toxinfecciones alimentarias respecto a la comida asiática, pero no tantos como el resto de las etnias, como el resto de la comida étnica, comida europea o comida hindú, etc. Bien, una parte importante de la labor del médico es la investigación epidemiológica. En este caso, ante un paciente que llega con una toxinfección, se debe sospechar de un brote. En este caso, el paso siguiente es informar a las autoridades de salud pública del país correspondiente y se tiene que realizar una investigación muy bien controlada del brote y, a fin de cuentas, controlar la fuente. El primer paso es la generación de una hipótesis. Posteriormente tenemos que ver la distribución de los casos y evaluar también cuándo y cómo ocurrieron. Si ya aislamos algún organismo, qué conocimientos existentes tenemos sobre este patógeno y evaluar las exposiciones determinadas mediante entrevistas, es decir, ir directamente a platicar con la gente sobre sobre qué alimentos ingirieron, dónde los ingirieron, cuándo los ingirieron, etc. Las etapas de la investigación epidemiológica consisten en la confirmación del brote. Posteriormente se evalúa toda la cadena alimentaria para ver dónde es que estuvo el error y finalmente hay que identificar los factores que condujeron a la contaminación de los alimentos. En este caso, ¿cuáles van a ser las conclusiones que nos van a aportar evidencia? Aquellas derivadas de la asociación estadística entre enfermedad y el consumo de alimento. Es decir, podemos hacer cortes según los enfermos y según los alimentos. También podemos hacer la detección de la cepa en el brote de la comida, directamente aislarlo de ahí, e identificar también un único punto en la cadena de alimentos donde está ocurriendo el error. Como por ejemplo, en este caso, les voy a pedir que únicamente evalúen lo del análisis estratificado, en el cual lo dividimos en dos grandes grupos, que es el número de sujetos que han ingerido pastel de carne y el número de sujetos que no lo ingirieron. A su vez, podemos encontrar también otro grupo de pacientes que ingirieron salsa y otro grupo de pacientes que no lo ingirieron. En este caso, vemos que la tasa de ataque para las personas, o sea, el porcentaje de enfermos que no comieron el pastel de carne y que comieron o no la salsa es muy baja comparada con el número de sujetos que consumieron el pastel de carne sin tomar en cuenta si ingirieron o no ingirieron la salsa, lo cual se puede traducir como que el pastel de carne fue el culpable.
de la toxinfección alimentaria, no la salsa y no ningún otro alimento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el alimento hubiese estado contaminado antes de la distribución a los restaurantes? En este caso, vamos a ver una distribución geográfica en la cual van a ocurrir brotes en diversos sitios que son abastecidos por la misma cadena de alimentos. Por ejemplo, aquí vemos una actualización del PulseNet de Estados Unidos, que también es una red de vigilancia epidemiológica, en la cual, pues gracias a esto, podemos apreciar en esta gráfica que el número de brotes o de enfermos que se presentan ha estado bastante estable, hasta que alrededor del 21 de octubre tienen un ascenso bastante alto que termina hasta el 7 de noviembre. En este caso, pues a partir de esta información fue que se investigó los restaurantes y diversas fuentes de alimentos para finalmente dar con el culpable, que fue una E. coli. ¿Qué ocurre si los enfermos adquieren toxinfección de alimento que no sabían que habían consumido? Esto es común, sobre todo cuando estamos hablando de condimentos. Generalmente tendemos a asociar una infección alimentaria, una toxinfección, con el consumo de carne en mal estado, pero también los acompañantes aquellas sustancias que se están usando para sazonar pueden estar contaminadas con microorganismos. En este caso, bueno, vemos que existió un brote de salmonela en Texas y fue asociado a los jalapeños, a los chiles jalapeños, no a la carne ni a ninguna otra cosa. Vemos que, por ejemplo, existieron casos confirmados y casos probables en los que la gran mayoría de los comensales fueron el 30 de mayo del año X y el 31. Y por último, en la gráfica de abajo podemos apreciar cuándo fue que empezaron a presentar manifestaciones clínicas, en este caso diarrea, y todas empezaron a partir del 31. Coincide la exposición con la enfermedad. Sin embargo, al momento de realizar el estudio en el restaurante no se identificó ningún alimento en mal estado o contaminado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que irse un poco más atrás. Aquí lo que hicieron fue evaluar tanto el periodo de cosecha y cultivo de serrano, de jalapeño, así como la distribución de los mismos en los restaurantes, y coincidió que en este periodo y con la distribución fue que ocurrieron los brotes. ¿Qué ocurre si un alimento fue consumido por personas enfermas y sanas? En este caso, como nos comenta este artículo, la importancia radica en la cantidad. Si uno consume un alimento en mayor proporción y que está contaminado, tenemos más posibilidades de enfermar. Ahora, las manifestaciones clínicas. Los síndromes de toxinfección alimentaria son causados por los microorganismos o sus toxinas y se clasifican según la severidad de las manifestaciones clínicas, el tipo de manifestaciones clínicas y el inicio y la duración del cuadro. En este caso vemos que los que se presentan más rápidamente son síndromes de náuseas y vómitos de 1 a 8 horas después de la ingestión de los alimentos contaminados. El Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus son los dos principales microorganismos que se van a presentar en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya tienen toxinas preformadas. En este caso, las toxinas A la B del Staphylococcus aureus, que tiene una función proteolítica, se asocia con vómitos, diarrea, cólicos abdominales y fiebre. La toxina A es la más potente. Esto se traduce en que uno requiere menor cantidad de toxina A para producir síntomas. Y en el caso de Bacillus cereus, se produce con un síndrome emético de incubación corta que va de media hora hasta 6 horas de latencia y es mediado por la toxina de cerulida, que actúa sobre los receptores de alfa-5-triptamina, hidroxitriptamina. Produce vómitos, cólicos abdominales, diarrea y en algunos casos más raros insuficiencia hepática fulminante. Y además tenemos un síndrome diarreico de incubación prolongada. En este caso ya nos pasamos a los síndromes de cólicos abdominales y diarrea en el plazo de 8 a 16 horas. Vemos que Clostridium perfringens
y Bacillus cereus otra vez son los principales protagonistas. Aquí también se pueden encontrar toxinas preformadas, pero también se están generando toxinas in vivo. En este caso, Clostridium perfringens, tenemos la toxina alfa y la enterotoxina de Clostridium perfringens. Tiene un tiempo de latencia prolongado, se producen diarrea, cólicos abdominales, vómitos, fiebre, colitis necrotizante grave, esto especialmente en pacientes que ya tienen un estreñimiento crónico. Y Clostridium perfringens de tipo C se asocia con un 20% de mortalidad, a diferencia del A, que es mucho menos mortal. Tiene un periodo de incubación de 9 a 12 días aproximadamente. Con el Bacillus cereus, así como se ingieren bacterias vivas y se mueren en el estómago, hay otras que permanecen vegetativas. En este caso se producen toxinas in vivo, la hemolicina BL y la NHE. Se producen diarrea, cólicos abdominales, vómitos y rara vez o ocasionalmente fiebre. En estos casos, los síntomas remiten en las 24 y 48 horas. Si tenemos fiebre, cólicos, diarrea en el plazo de 6 a 48 horas, podemos encontrar Salmonella typhi o no typhi, Shigella y Vibrio. Aquí podemos tener como características clínicas una diarrea inflamatoria con o sin sangre. También podemos encontrar Campylobacter jejuni, E. coli y Yersinia enterocolítica. El Campylobacter jejuni es la causa más común de gastroenteritis bacteriana asociada a alimentos y se producen también brotes poco frecuentes por Listeria monocitógenes, es principalmente en embarazadas y bueno, es una situación grave que puede afectar al producto también. Si tenemos cólicos y diarrea acuosa en el plazo de 16 a 72 horas, en ese caso Vibrio y E. coli enterotoxigénica son nuestros principales sospechosos. El Vibrio parahemolíticus se relaciona con cólicos abdominales, diarrea con sangre, duración media de 6 días aproximadamente. Vibrio cólera es una diarrea acuosa profusa, es característico del cólera epidémico y puede tener espasmos musculares. En el caso de que tengamos vómitos y diarrea sin sangre en un plazo de 10 a 51 horas, norovirus va a ser el principal agente sospechado. Tenemos una transmisión alimentaria y no alimentaria del mismo, una incubación de 33 horas, presenta diarrea acuosa, vómitos y fiebre en el 40%, se resuelve de forma espontánea de 2 a 3 días y va a presentar una fiebre de bajo grado, no muy importante. Si tenemos fiebre y cólicos abdominales en un plazo de 1 a 11 días con o sin diarrea, hay que sospechar Yersinia entercolítica, sobre todo si se presenta con un síndrome de apendicitis-like, si tenemos leucocitosis, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, puede llegar a confundirse con un abdomen agudo, puede llegar a pasar a cirugía y encontrar una apéndice blanca, como le llaman los cirujanos. Y bueno, en este caso la duración de la diarrea va a durar aproximadamente 2 semanas. Si tenemos una diarrea con sangre y fiebre en el plazo de 3 a 8 días, hay que considerar que se trate de una E. coli productora de toxina Shiga serotipo O157 o una E. coli enteroagregativa O104H4. En este caso va a producir una colitis hemorrágica que puede afectar el colon y además el riñón. El 6% de la población adulta desarrolla síndrome urémico hemolítico y bueno, a la semana del inicio del cuadro. Es decir, cuando la diarrea está remitiendo es cuando hay más posibilidades de presentar un síndrome hemolítico urémico. La incubación de ambas es aproximadamente de 8 días y en el caso de la E. coli enteroagregativa, aproximadamente el 20% desarrollan síndrome urémico hemolítico y ambas producen toxina Shiga 2. Si tenemos parálisis en un plazo de 18 a 36 horas, hay que sospechar de Clostridium botulinum. En este caso es un bloqueo irreversible de los receptores de acetilcolina y presenta una parálisis simétrica de nervios craneales, parálisis flácida descendente simétrica, parálisis de los músculos respiratorios y esto es debido a neurotoxinas termolábiles. Puede coincidir o no con síntomas gastrointestinales. Una vez que pasa la etapa aguda, puede existir regeneración, pero esta es lenta. Puede llevar a tener una recuperación de semanas a meses. Si tenemos una diarrea persistente en un plazo de 1 a 3 semanas, en este caso hay que considerar que tenga parásitos, Cryptosporidium, Ciclospora o Giardia.
Estos generalmente presentan una diarrea persistente de más de 14 días y también se ha asociado a un tipo de diarrea muy característica denominada diarrea de Briner, la cual es ocasionada por ingerir leche cruda y bueno, va a tener una diarrea acuosa, urgencia bastante pronunciada y cólicos, y esta puede llegar a persistir por más de un año. Existen algunas consideraciones especiales, como si nuestros pacientes pudieran presentar afección sistémica. En este caso, la listeriosis invasiva, como ya vimos, produce enfermedad en la embarazada y en el producto, especialmente importante en ancianos, cuyo curso también puede acompañarse de meningitis. El Vibrio vulnificus, principalmente en pacientes hepatópatas, pacientes con toxoplasma gondii y trichinella, pueden ocasionar también afección sistémica. Y podemos encontrar también síndromes postinfecciosos. En este caso, de los más comunes es la artritis reactiva, que se aprecia en especies como Salmonella, Yersinia Campylobacter, Shigella, o el síndrome de Guillain-Barré, asociado hasta en un 40 o 50% con Campylobacter jejuni. Y estas, bueno, son vesículas, ampollas, violáceas características de una infección por Vibrio vulnificus. El diagnóstico de laboratorio, bueno, la gran mayoría no lo van a requerir, no hay necesidad de hacer un estudio, sobre todo si no presentan fiebre o datos de diarrea inflamatoria. En este caso, no se recomienda. Además de que el patógeno más común no se estudia, es decir, el norovirus. La gran mayoría de los laboratorios no cuentan con reactivos para evaluar norovirus. Y bueno, siempre que tengamos un brote específico, un brote grande sobre todo, hay que realizar un estudio epidemiológico e intentar aislar el microorganismo. Las pruebas se pueden realizar en vómito o heces y el método por el cual se detectan es evaluar o detectar los genes de virulencia o toxinas, ya sea por medio de PCR o microarray. Los cultivos bacterianos siguen siendo el gold standard porque valoran susceptibilidad antimicrobiana. Otros métodos son la electroforesis o aglutinación en látex para evaluar la presencia de algunos microorganismos o sus toxinas. En el caso de botulismo se puede realizar una punción lumbar y se puede realizar una prueba de Tensilion o electromiografía para distinguirlo de miastenia gravis o Guillain-Barré. Y bueno, en caso de los parásitos, el gold standard es visualizar el microorganismo en heces o también se pueden utilizar técnicas de reacción en cadena de polimerasa. En este caso vemos cómo se compara una PCR múltiple con un análisis convencional, en el cual podemos ver que la PCR múltiple puede ayudar a detectar mayor cantidad de microorganismos que pueden estar contribuyendo con el cuadro o con la severidad del mismo. El tratamiento en todos va a ser medidas de soporte. Hay que iniciar una adecuada reposición de las pérdidas gastrointestinales y al tratarse de una enfermedad autolimitada no requiere mayores intervenciones. Se puede emplear solución de rehidratación oral y esto generalmente es suficiente en la mayoría. Cuando no o está muy deshidratado, en este caso hay que hospitalizarlo para tratamiento intravenoso. La hidratación precoz, a su vez, se ha documentado que disminuye el riesgo y severidad del síndrome hemolítico urémico en infecciones por E. coli productora de toxina Shiga. Antieméticos y antiespasmódicos pueden emplearse siempre y cuando no tenga datos de diarrea inflamatoria. En este caso están contraindicados. El tratamiento para botulismo son, ya sabemos, medidas de soporte y otorgar apoyo mecánico ventilatorio en dado caso de que lo requiera. Se pueden emplear antitoxinas, pero antibióticos no. La mortalidad ya sabemos que es mayor en ancianos e inmunodeprimidos en general. Los antibióticos van a estar indicados si es que se sospecha de una posible salmonelosis invasiva, listeriosis o infecciones por vibrio. Están contraindicados en el caso de Clostridium perfringens o infecciones por salmonella no TIFI. Los antibióticos empíricos pueden emplearse siempre y cuando haya evidencia de diarrea inflamatoria. Si no hay, no se indican tratamientos antibióticos, la misma recomendación que para hacer el diagnóstico. Y los más recomendados son las fluoroquinolonas, trimethoprim sulfamethoxazol o acitromicina, la cual es especialmente útil en áreas donde se ha documentado resistencia a quinolonas. Vemos la posología de algunos antibióticos específicos para algún microorganismo, Campylobacter, eritromicina o acitromicina, E. coli no Shiga, ciprofloxacino o trimethoprim o acitromicina. E. coli que produce toxina Shiga, ahí no se recomienda el tratamiento antibiótico.
por el riesgo a incrementar la posibilidad de un síndrome hemolítico urémico. Si es Salmonella no typhi, bueno, el tratamiento no se recomienda generalmente, pero en dado caso de que sea una salmonelosis severa, podemos utilizar ciprofloxacino o acitromicina. Si es Shigella, ciprofloxacino. Si son parásitos, metronidazol o paramomicina en la mayoría de los casos. Y bueno, estas son algunas medidas de vigilancia y prevención, las cuales, bueno, por cuestiones de tiempo no las vamos a revisar, pero pues es lo que nos han inculcado prácticamente desde que empezamos la carrera: adecuada higiene de alimentos, adecuada higiene de manos, adecuada cocción de los alimentos, no tomar leche cruda o no pasteurizada, etc. Y bueno, entonces terminamos. Muchas gracias.